Ahora sí, ya estamos, hemos visto que ya os estabais incorporando, así que damos sesión a este tercer track de Be Ready. Hemos dejado el plato fuerte para el final, probablemente el trending topic del sector de los últimos 10 años. Vamos a ver de todo lo que tiene que ver con cookies y privacy, pero lo vamos a hacer con un enfoque un poco diferente, menos apocalíptico, bueno, o quizás sí, según para qué tipo de industrias o qué tipo de casos, pero bueno, sobre todo desmitificando este ruido que se está generando alrededor del cookies. Y para ello tenemos con nosotros a Miguel Otero, Data and Marketing Platform Director. Si viéramos el ID Graph de OTE, que aquí es OTE, podríamos encontrárnoslo en temas como charanga, y si hacemos microsegmentaciones, especializado en trompeta, en fútbol, por ejemplo, también, tanto como aficionado como jugador, y sobre todo, claro, alguien que habla de data no puede dejar de hablar del first party, en este caso, family first en su caso. Pues nada, os dejo con él y nada, espero que disfrutéis de la sesión. Pues nada, muchas gracias, Vilches. Lo primero, pedir disculpas por mi voz, que aunque algunos penséis que es por la fiesta, siento deciros que no, ojalá fuese así, pero bueno, tiene más que ver con las mascarillas. Y dicho esto, os vais a aburrir de verme beber agua, pero es lo que toca. Entonces, nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a hablar de algo que seguro que ya conocéis, de algo muy sonado en el mercado, de Cookieless World, y también lo queremos asociar, obviamente, a Privacy Compliance, ¿vale? No todo es desaparecen las third-party cookies, sino que también tiene mucho que ver estas leyes de privacidad que están cambiando bastante y que están marcando un nuevo mantra de mercado. Entonces, nosotros queremos dar un enfoque un poco distinto y lo que nos gustaría que saliese de este webinar es pues que entendáis en qué punto os situáis y sobre todo cuál es el impacto real que este cambio de mercado va a tener sobre vuestras compañías. Para empezar, hemos hecho un símil con una tormenta, ¿vale? Al final esto, pues el apocalipsis, una gran tormenta, y nosotros hacemos esa pregunta, ¿estás preparado para la tormenta? Lo enfocamos desde tres puntos de vista diferentes. El primero es gente que ni siquiera ha visto la tele o se ha preocupado de mirar si había tormenta o cómo iba a estar el tiempo y obviamente pues sale a la calle y le pilla el chaparrón del siglo. Luego hay otro tipo de personas que sabían que iba a llover, pero no se han preocupado de entender el potencial de la tormenta, creen que están preparados, pero cuando salen a la calle, pues la tormenta les pasa por encima y el paraguas que habían preparado obviamente no sirve para ponerse debajo ante una tormenta de tal tamaño, ¿vale? Y luego hay un tercer grupo de personas que se han preocupado de analizar la tormenta, han estudiado la situación y están preparados para afrontar esta tormenta e incluso van un poco más allá y sacan oportunidades de esta tormenta y lo transforman, como veis aquí, en energía positiva que les sirve para mejorar cualquier cosa que hagan. Obviamente, en el webinar de hoy pues nos vamos a centrar en esta tercer grupo de personas y lo que queremos es entender que las compañías podáis llegar a este tercer step, ¿vale? Y cómo os va a impactar este Cookieless and Privacy World para poder llegar a este tercer step que nosotros queremos poner hoy encima de la mesa, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, porfa, Luigi, necesito pasar, ahí está. Situación de mercado, ¿vale? Vamos a hacer una visión de mercado de, oye, ¿dónde estamos? Queremos entender dónde está el mercado a día de hoy y que os ayude también a vosotros a poner en situación de, oye, pues estoy alineado con lo que cuentan o estoy un poco por detrás. Vamos a entenderlo a través de una encuesta de Forrester Consulting. Es una encuesta que se ha hecho a nivel mundial, advertiser por un lado, publisher por otro y desde C-Level bajando hacia abajo, empresas de diferentes tamaños, como veis ahí, ¿vale? Entonces aquí se lanzan un montón de preguntas, nosotros vamos a analizar 4 y la primera es cómo este Data Deprecation supone una oportunidad, ¿vale? Por un lado, los publishers ven un impacto que les va a ayudar a trabajar más de cerca con los advertisers, que es algo que llevan persiguiendo mucho tiempo, pues por ejemplo en programática a través de los direct deals, y también ven una gran oportunidad de monetizar de una manera más efectiva todo su first party data. En
En el lado del anunciante, sin embargo, hay más preocupaciones que oportunidades, ¿vale? Preocupaciones a nivel de privacy laws y preocupaciones a nivel de declining consent, ¿vale? Toda esa parte que ahora veíamos pues, con el IDFA, todos esos consentimientos que no se están aceptando y que suponen una bajada importante de usuarios y, por lo tanto, de reach. La segunda cuestión que queremos abordar es en qué posición están tanto publishers y anunciantes en lo que a adoptar una estrategia de first party data se refiere. Por un lado, los publishers, que lo tienen en este caso más sencillo, vemos que hay un 47% de ellos que están discutiendo o diseñando esta estrategia de first party data. Solamente hay, y lo veis abajo del todo, un 5% que todavía no ha empezado a diseñar o a construir. Hay un 28% que ya tiene establecida una estrategia y hay un 20% nada más que ha empezado a implementar esta estrategia, ¿vale? Aprovechamos para recordar que este bloque de las third party cookies, empezará en 2022 y justo ayer leía que Google todavía no ha dado una fecha real, una fecha concreta y que sí dará un tiempo de antelación, por lo que todo hace prever que se va a retrasar un poco, pero no tenemos mucho más tiempo. En el lado de los anunciantes, respecto a estas preguntas, lo que se hacía en la encuesta en cuestión era poner una serie de respuestas que se adaptasen más a cada situación de los anunciantes. Aquí lo que veíamos es que todas quedaban con un porcentaje bajísimo de respuesta, excepto esta que estaba con un 41% y al final es, oye, en este momento en el que estamos, todavía un 41% de los anunciantes trabaja de manera exclusiva o mayormente con cookies de tercera parte, ¿vale? Y esto sabéis que es un riesgo importante. En la tercera cuestión vamos a hablar de la confianza del consumidor, ¿vale? Aquí sí que están mucho más equiparadas las prioridades y las preocupaciones y es un mantra que viene un poco ya de atrás de Customer First, siempre Customer Centric, que es un poco hacia donde quieren ir tanto publishers como anunciantes y en el lado del publisher vemos que se busca mucho la satisfacción del consumidor, esa confianza y un empuje muy grande a toda la parte de suscripciones. En la parte de anunciantes, pues la eficiencia en el marketing y también el customer satisfaction con esas encuestas o esa unión, ese trabajo en el loyalty que permite fidelizar también al consumidor. Y por último, también intentamos entender cómo están trabajando de la mano, tanto publishers como advertisers, llegando a esos acuerdos que, como decía antes, empujan mucho en programática a través de los Data Deals, pero que creemos que se tienen que potenciar mucho más a nivel de acuerdos de ese compartir data para aumentar el reach en el rango de acuerdos que tengamos. Aquí se analiza un poco del volumen en un lado y otro de acuerdos entre 1 y 4 y con más de 5, ¿vale? Entonces, analizando todo esto, lo que queríamos daros es una visión de mercado con datos y no solo con cosas que podamos contar nosotros por lo que creemos. Siempre en BeMind queremos ir a todo basado en datos, data driven. Y nos hace ver un poco que obviamente el sector está preocupado, lo vemos en las noticias, es un mantra que llevamos escuchando mucho tiempo, pero hay que saber si la preocupación o si ese paraguas que tenemos para la tormenta que viene es suficiente o a lo mejor creo que estoy preparado y realmente no lo estoy, ¿vale? Es un poco lo que contamos aquí, dentro de este gran mapa, dónde me encuentro, cómo puedo saber el impacto que esto va a tener sobre mi compañía. Pues bien, para ello nosotros lo que hemos hecho ha sido diseñar un poco este mapa meteorológico que lo que hace es dividir en el primer nivel por publisher y advertiser, como veis ahí. Tenemos un segundo nivel donde dividimos en usuario conocido y usuario desconocido. Tercer nivel, canales propios y canales pagados. Y luego ya nos vamos a la activación del dato, ¿vale? Donde hemos dividido entre personalización y activación programática. Y por último, en el nivel inferior bajamos a soluciones y herramientas. Hemos puesto las soluciones más, no top de mercado, pero sí las que están teniendo más influencia. Y luego a nivel de herramientas, que es algo donde no vamos a entrar hoy, hemos querido mencionar dos herramientas que seguro que conocéis. Por un lado, el CDP, que nos puede ayudar mucho a poner ese frontal al marketero con un modelo de datos unificado para construir y empujar audiencias. Y muy importante, la herramienta de Real-Time Interaction Management, que en toda esa parte de personalización, hiperpersonalización en diferentes canales en tiempo real, va a ser fundamental en esta estrategia de first party, ¿vale? Antes de entrar a ver las diferentes casuísticas en el mapa, vamos a analizar cada una de las soluciones. Para ver estas soluciones, lo que hemos hecho es
Vamos a ir dando una pequeña pincelada de cada una, no vamos a bajar a detalles muy técnicos y vamos a ver cuál es la mejor arma de cada una, cuál es su principal debilidad y cuál es el potencial que podrían tener en un mundo cookieless y de privacy, ¿vale? También veis ahí unos gráficos que lo que quieren mostrar es, oye, cómo impacta esta solución en el lado del publisher, en el lado del advertiser y cuál es el potential reach de mercado y, muy importante, y aquí sí hago un inciso, cuál es la capacidad de medición. Y digo que hago un inciso porque nos centramos muchas veces en la activación del dato, pero no debemos olvidarnos de la medición, ¿vale? La medición debe acompañar siempre a esa activación y es lo que nos va a poder dar los datos necesarios para entender qué solución está funcionando mejor. Hablando ya de la solución en cuestión, la primera es Walled Gardens, todos los conocéis, Google, Amazon, Facebook, Apple, muy importantes y con mucha pegada de mercado. Son una gran alternativa para compañías que tienen un volumen alto de usuarios anónimos, pero también son entornos cerrados, ¿vale? Tengo que trabajar con ese ecosistema en cuestión y su mejor arma al final es el reach, pero por otro lado las debilidades son un poco pierdo el control de mis datos o puedo perderlo una vez que los introduzco en el ecosistema. Y otra debilidad que está muy a flor de piel también es, hemos puesto ahí la muerte del Mobile Advertising ID, no es la muerte, pero sí una gran bajada en el reach, en ese potencial de Mobile Advertising ID, pues con anuncios como el de Apple, donde para poder traquear campañas con el IDFA hay que aceptar los consentimientos y estamos viendo que eso tiene un gran impacto en el mercado. Google acaba de anunciar que va a hacer un poco lo mismo. Entonces, esto reduce un poco el reach y sobre todo afecta mucho a pues, marcos como los que trabajaba Facebook, donde esto supone una caída importante. La segunda solución son los flocks, ¿vale? Todos los conocéis, es una estrategia dentro de todo el marco del Privacy Sandbox y al final lo que nos propone es poder trabajar con bolsas de usuarios con una misma afinidad y respetando siempre la privacidad, ya que no vamos a poder bajar al nivel de usuario para identificarlo, ¿vale? Entonces, esto tiene la parte positiva de la activación, pero también tiene diferentes debilidades, ya que es un black box, no sabemos cómo se construyen esas afinidades y también es un poco de debilidad esa negativa que están dando algunos navegadores a no participar en la iniciativa. Ayer veíamos, o esta semana veíamos que Amazon va a negar que se traqueen a los usuarios de Amazon para toda la parte de flocks, entonces ahí se pierde un poco de potencial a nivel de mercado. La siguiente es Universal ID. Para mí una de las más potentes, ¿vale? Como veis aquí son muchas las empresas que han decidido en este último año invertir en esta solución. Ahí poníamos algunos ejemplos. La mejor arma, comparando con otras soluciones, puede ser la medición, porque vamos a poder tener una medición bastante bajada a user level y la debilidad es un poco el reach que puedan tener estas compañías. Al final, si se llega a un acuerdo global, pues será un reach muy grande y será una solución muy importante. Si no, habrá que seguir muy de cerca cuál es ese reach, ¿vale? Aquí quería hacer un inciso y también remarcar un poco una solución dentro de este Universal ID que para mí es diferente y hablo de ese Transparency and Consent Privacy Framework que la IAB propone. Y lo veo algo diferente porque está muy focalizado en el usuario desconocido, ¿vale? Es algo diferente a las otras soluciones de Universal ID que siempre buscan por detrás un email hasheado o un identificador permanente y creo que con el alcance que tiene la IAB, con todo su marco de vendors, con la manera que propone trabajar a través de los CMPs, puede ser una solución muy importante y que alivie muchas de las tensiones que hay de cara a la activación, ¿vale? Por todo esto, creo que es una solución que tiene un potencial muy grande. La siguiente solución es Previt. Previt, con su módulo de User ID, pone a disposición una manera de incrementar el valor y el reach dentro de todo lo que es header bidding, ¿vale? Es verdad que está reducido al mundo de publisher, pero de una manera bastante sencilla pone un gran número de proveedores o de empresas que trabajan con IDs, creo que hablábamos de casi 28, para poder machear, para poder aumentar el reach y para poder ser usadas en la activación programática. Incluso, webinar que hacían ayer, veía que en ese roadmap están intentando conectar con toda la parte de flocks, que para mí es algo que le daría más valor aún a toda esta solución de Previt, ¿vale? Una alternativa interesante. La siguiente es Contextual Targeting, es un poco volver al pasado, que es algo que se trabajaba hace años,
pero hablamos de una solución ID-less, por lo tanto funciona perfectamente en un mundo cookie-less y a diferencia de lo que se hacía hace algunos años, aquí entra en juego toda la parte de Machine Learning, ¿vale? Estamos viendo ya como algunas empresas como Weborama, por ejemplo, con su Golden Fish, utilizan todo este algoritmo y Machine Learning para montar esas audiencias y directamente tener la oportunidad de empujarlas al mundo programático, ¿vale? Entonces, muy importante esa parte de ID-less. Debilidades, pues la capacidad de trabajar a nivel de usuario y algunos casos de uso como el retargeting, por ejemplo, que no van a poder llevarse a cabo. Siguiente solución es la construcción de una Identity Graph. Y aquí, antes de nada, siempre que hablamos de construcción, en BeMind tenemos como mantra de, oye, antes de construir va un análisis, ¿vale? Tiene que haber siempre un análisis de, oye, ¿es mejor construir o es mejor comprar? Tengo que poner encima de la mesa todos los pros y todos los contras, porque son soluciones muy impactantes a nivel de compañía, a nivel de costes, y tengo que entender, oye, el coste, la precisión que voy a tener, el mantenimiento, ¿me compensa o me compensa más pagar una licencia de una herramienta que ya está rodada a nivel de mercado, que sé o que me puede demostrar con datos el alcance que voy a tener, ¿vale? Son soluciones importantes. Construir tu propio grafo, pues al final te va a dar un encaje total dentro de tu ecosistema porque lo construyes ad hoc y es la parte más positiva, pero para mí todavía tiene muchas dudas. Los Data Clean Rooms son otra alternativa que al final lo que nos va a aportar es un espacio cerrado que nos va a asegurar la privacidad y el control de nuestros datos, pero a la vez veo una debilidad importante y son esos nutrientes o esas fuentes que van a alimentar el Data Clean Room. La solución nos pone el espacio, pero sin esas fuentes de alimentación no voy a poder asegurar el alcance. La otra debilidad o la otra dependencia, más que debilidad, son los conectores con herramientas de AdTech, ¿vale? Aquí pues tenemos que asegurar que el Data Clean Room nos va a permitir empujar audiencias basadas en alguno de nuestros identificadores a las herramientas de AdTech. Por ejemplo, vemos cómo están avanzando todas estas conexiones. CEOTAP desde su CDP anunciaba esa conexión con Google a través del Customer Match que habilita un poco el empujar audiencias de una manera mucho más sencilla en torno a Google. Entonces, son avances que va a ir habiendo y que modifican estas soluciones y que en el día a día tenemos que seguir muy de cerca, ¿vale? Y la última solución es Art Data Hub, es un poco el Data Clean Room dentro del mundo Google, podríamos llamarlo así. Creo que aporta una gran alternativa para dar solución a estrategias como la atribución, que son muy difíciles de entender en un mundo sin cookie de tercera parte. Mejorar la activación en el mundo Google y muy orientado al mundo del advertising, ¿vale? Podríamos considerarlo como un poco debilidad. Aún así, creo que es bastante importante en un entorno cookieless. Nos vamos ya de nuevo de vuelta al mapa que os proponíamos y aquí lo que vamos a ir viendo, ahora que ya entendemos las soluciones, es cada una de las casuísticas que proponemos en este entorno de cookieless world and privacy compliance, ¿vale? La primera veis que es compartida entre publisher y anunciantes y hablamos de usuario conocido en canales propios y a nivel de personalización. Aquí, como veis, hablamos de first party data, no necesitamos ninguna solución, nos vamos más a la parte de herramientas. Y ponemos el CDP que nos va a ayudar a construir las audiencias, pero al final el gran impacto lo tiene el Real Time Interaction Manager, ¿vale? Esa herramienta que nos permita conectar con los canales en tiempo real, que nos permita resolver identidades, que nos permita construir audiencias. Al final todo esto lo que nos da es una comunicación con mi usuario de la mejor manera posible y en tiempo real. Si nos vamos al siguiente punto, hablamos de usuario conocido en el lado del publisher en canales propios y en programática. Aquí veis que brilla bastante el sol porque siempre que hablamos de usuario conocido estamos diciendo que por detrás lleva un email normalmente faseado o un número de teléfono, ¿vale? Entonces, siempre vamos a poder empujar a los diferentes walled garden, en la parte de Preview va a trabajar muy bien, el alcance va a ser limitado, pero siempre con mucha precisión. Lo mismo con toda la parte de Universal ID y en Data Clean Room vemos ahí alguna nube, por lo que comentaba anteriormente, va a depender de esas conexiones que tengamos de cara a la activación. Si nos vamos ya a la parte de usuario desconocido, en la primera parte de personalización vemos que no hay cambios. El único cambio va a ser en la manera que yo tenga de personalizar con mi herramienta. ¿Por qué? Porque al usuario conocido lo voy a poder identificar en los diferentes canales y va a ser una personalización mucho más ad hoc. Al usuario desconocido lo voy a poder personalizar, pero lo conozco menos, ¿vale? Tengo mucho menos data. Voy a tener que basarme en el contenido de mi página
y mostrarle las promociones, por ejemplo, que yo crea convenientes dependiendo de mi negocio. La siguiente casuística ya se complejiza un poco más. Hablamos de usuario desconocido en canales propios en el lado del publisher, ¿vale? Aquí si nos vamos a Walled Gardens, sí que quiero hacer hincapié un poco en esa solución que propone Google del PPID, ¿vale? Que puede ayudar con este mundo de usuarios desconocidos, facilita un poco la activación y debería llegar a toda la parte de programmatic. Lo tiene Google ahí un poco en roadmap, pero sin duda va a ser algo fundamental para este tipo de soluciones. Flux también puede ayudar en esta parte, aunque poníamos antes encima de la mesa muchas dudas. La parte de Previt también trabaja sobre cookies de primera parte y con ese reach que tenga con todos los proveedores que maneja puede ayudar. Y hacemos foco nuevamente en la parte de Universal ID y sobre todo en esa solución que antes os comentaba de la IAB, ya que va muy enfocada a ese usuario desconocido y ese alcance que tiene la IAB gracias al CMP y al marco de eventos que maneja, puede ser una alternativa muy interesante y que dé un reach bastante importante en este mundo de usuario desconocido, ¿vale? Nuevamente aparece aquí el contextual targeting, que siempre al ser ID-less va a estar disponible para resolver algunos casos de uso, y la parte de Data Clean Room, que no cambia respecto a lo que comentábamos antes. Si nos vamos ya a canales pagados, vemos que no cambia la foto, ya que no es un caso muy habitual dentro del mundo del publisher. Nos vamos más a un Data Extension cuando yo quiera conectar con un DSP, por ejemplo, para encontrar audiencias fuera de mis propiedades. Y la casuística que vemos es un poco la misma. En Walled Gardens nos vamos a centrar mucho en el ecosistema que yo tenga. Si trabajo con un Google Analytics, pues me podré construir audiencias, empujarlas a DV360 y encontrar audiencias nuevas. En la parte del anunciante, aquí para mí ya es la complejidad más grande cuando nos vamos al mundo de usuario desconocido y queremos activar en canales que no son propios a nivel de programática o personalización de campañas o creatividades. Aquí nuevamente nos pasa lo mismo que comentaba ahora. En Walled Gardens vamos a tener que estar muy centrados en un ecosistema en común. Por ejemplo, lo que decía de Google, pues con mi Google Analytics voy a poder traquear usuarios desconocidos para después empujarlos. En la parte de Universal ID, pues nuevamente tengo que irme a ese Transparency, Consent and Privacy Framework que me va a poder solucionar, y la evolución de los Universal IDs que quizá nos den esa opción de machear cookies con identificadores permanentes y podamos llegar a un mayor reach. Importante la parte de Data Hub, que se une a ese potencial de los Walled Gardens y me va a permitir trabajar o unificar datos para entender mucho mejor estrategias como la atribución, por ejemplo. Dicho todo esto, aquí vemos de, oye, me habéis contado cosas que pueden ser más o menos interesantes, pero muchas de ellas ya las sabía. Yo esto ya lo conocía, pero sigo teniendo esa duda de, oye, sé más o menos dónde estoy, sé las casuísticas que hay encima de la mesa, pero ¿cuál es el impacto que tiene para mi empresa? Pues bien, aquí desde BeMind estamos ya trabajando con algunos de nuestros clientes y lo que hacemos es, lo primero, tener un entendimiento de cliente. Entendemos la situación de la compañía, los casos de uso que se están afrontando a día de hoy y a futuro, cuál es el tech stack, volumen de first party data, porcentaje de usuario conocido y desconocido. Y todo este entendimiento unido al estudio de cada una de las soluciones de mercado, que es algo que a nivel interno tenemos una mesa de cookieless y en el día a día vamos siguiéndolo para dar soluciones, son alternativas que metemos dentro de una coctelera y entendiendo los diferentes pasos del funnel nos ayudan a poder tener un impacto por caso de uso proponiendo diferentes alternativas que serían must have, nice to have o dependiendo de circunstancias de mercado. Todo esto lo metemos en una supercalculadora o una coctelera y al final lo que nos da es lo que buscamos, un poco resultados tangibles, ¿vale? Que es un poco lo que echamos de menos en este mundo cookieless, todo el mundo comenta, pero yo quiero entender cómo empezar. Nosotros con esta calculadora al final buscamos alternativas que resuelven los casos de uso de la compañía y que balancean un poco la cobertura que estás teniendo a día de hoy con third party cookies y la cobertura esperada con las diferentes alternativas. De esta manera podemos calcular el impacto y saber cómo me va a impactar a nivel de casos de uso cuando toda esta data deprecation se tome efecto en 2022, ¿vale? Antes de terminar, queremos dejar muy claros 6 puntos, que todos salgáis de este webinar con algunos puntos muy claros que creemos que son imprescindibles para construir esa estrategia de primera parte. Primero, lo que decíamos, entender en qué punto me encuentro de todo esto. Después, quiero consolidar y entender la calidad de mis datos, siempre poniendo foco en los identificadores persistentes
porque son los que más largo recorrido tienen a día de hoy. Hay que tener en cuenta opciones como el targeting contextual, que me va a resolver algunos casos de uso, y centrarse mucho en analizar cuáles son los mejores acuerdos para mi empresa, ya sea con publisher o anunciantes. Todo esto trabajando siempre en un entorno privacy compliance, por supuesto. Y ya para cerrar, haciendo ese símil de después de la tormenta siempre llega la calma. Desafortunadamente a día de hoy no podemos decir que llegue la calma, veis que todavía hay cielos grises, pero por lo menos la lluvia para, ya no hay tanto relámpago y desde BeMind queremos ayudaros a llegar a esa fase 3 que decíamos de ayudaros a estar preparados para asumir esta tormenta, ayudaros un poco a entender cuál es el impacto real en vuestras compañías y nada, estamos deseando escucharos y saber dónde encontrarnos para poder hablar. Muchas gracias. Genial, oye, pues muchas gracias. Yo creo que es de las presentaciones sobre Cookieless donde más claro he visto cuál es el impacto real en casos. No vale hacer la pelota, no vale hacer la pelota. No, oye, pero te digo la verdad, yo llevo aquí poco tiempo, o sea que antes me había dado tiempo a ver unas cuantas presentaciones de Cookieless, con lo cual, oye, muchas gracias. Sí que hay una preguntita que no te vas a ir sin responder y es, al final, de todo lo que hemos comentado, has hecho mención a algunos casos, pero si tuvieses que destacar así en general, y sabiendo que hay que analizar pormenorizadamente, pero ¿qué casos de uso crees que son los que se van a ver más afectados por el tema de cookies? A ver, a nivel de casos de uso es complicado, me lo llevaría más a casos de uso donde entre siempre en juego la casuística que veíamos de usuario desconocido activado en canales ajenos, ¿vale? Que no son propios. Entonces, cualquier caso de uso que se vea afectado en este tipo de usuarios, pues un frequency capping al uso, etcétera, etcétera, van a ser muy complejos de poder equiparar a la respuesta que tenemos a día de hoy con las third party cookies, a no ser que consigamos un reach con ese tipo de identificadores que se asemeje un poquito. Por ejemplo, en las primeras pruebas de la parte de Flux, ellos decían que eran capaces de llegar a un 95% de lo que estaban viendo con third party cookies. Es un poco lo que intentamos analizar en esa calculadora de, oye, quiero entender los casos de uso y va a depender mucho de tu ecosistema, porque si tú trabajas en un ecosistema Google al 100%, pues no tiene sentido quizá que yo te esté proponiendo alguna de las otras soluciones. Entonces, hay que balancear mucho y entender y poner todos los ingredientes en esa coctelera para analizar soluciones, alternativas, casos de uso y llegar a un impacto aproximado y que pueda ser real y, sobre todo, cómo solucionarlo. Perfecto, pues yo creo que queda perfectamente contestada la pregunta. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2-3 minutos para preparar la siguiente sesión y estamos con vosotros enseguida. Y muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y bueno, no se nos ocurre un mejor broche para este evento, para esta tercera edición del Be Ready, que una mesa redonda donde realmente en el track de hoy de Cookieless se hable desde las iniciativas que se están llevando a cabo por parte de anunciantes de primer nivel. Esta mesa redonda, a ver, Luigi, ahora. En esta mesa redonda contamos hoy con Mariana Pedemonte, Head of Media del Corte Inglés, Tacho Orero, director de Estrategia de Producto y Transformación Digital en Unidad Editorial, y Fernando Reyán, y Sales Manager de AXA. Va a estar moderado por Alberto Alonso, CEO y co-founder de BeMind, que ya os presentamos ayer. Y nada, pues espero que disfrutéis de esta gran oportunidad que tenemos ahora. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. No lo necesitas, o sea que ahora... Muchísimas gracias. Pues como decía Vilches, para nosotros lo que queremos de alguna forma es entender cómo tanto el advertiser como el publisher, representados en el caso del publisher por Tacho y del advertiser por Mariana y Fernando, cómo están abordando de alguna forma este cambio de paradigma con la desaparición de las cookies de tercera parte. Y hemos preparado unas preguntas que os vamos a ir formulando y, bueno, pues que sea más un coloquio entre todos. Y si queréis, vamos a abrir fuego con la primera de ellas.
voy a empezar por Fernando, que le tengo aquí a mi derecha. ¿Cómo AXA está enfrentando este nuevo reto? Desde el punto de vista de impacto en negocio, ¿cómo creéis vosotros que la desaparición de la cookie de tercera parte os va a afectar? En el caso de AXA, buenos días, muchas gracias por la invitación. En el caso de AXA, el impacto que prevemos en negocio no va a ser muy fuerte. Hasta ahora nuestras estrategias de activación en medios digitales no se han apalancado mucho en lo que es la activación de third party data, nos hemos apalancado más en el first party data y en otras estrategias y herramientas ahora mismo de activación en medios. Entonces, no prevemos que en lo que es en el corto o medio plazo nos vaya a impactar demasiado en términos de negocio, pero bueno, igualmente sí que supone para nosotros un reto lo que es afrontar el cambio y, bueno, básicamente lo que vamos buscando un poco son pues, alianzas que nos permitan afrontar un poco pues, bueno, este reto que tenemos dentro del sector. Y en el caso de Corte Inglés, que es una marca donde uno de los temas más relevantes es encontrar reach. Y antes Miguel, durante la presentación, estaba hablando de distintas soluciones para anunciante y cómo el reach era uno de los retos con los que se van a enfrentar las marcas. ¿Cómo lo veis, Mariana, desde el Corte Inglés? Sí, para nosotros sí esto puede llegar a tener un impacto importante en negocio porque, como tú dices, usamos mucho las cookies de third party para conseguir esa cobertura de nuestras campañas, ¿no? Y si no podemos tener la segmentación y la optimización digital en esas campañas, pues evidentemente pensamos que esto va a afectar al negocio. Dicho esto, lo queremos minimizar y queremos minimizar ese impacto y bueno, tenemos ya varias iniciativas, empezando por la formación de los equipos, porque bueno, pues todos los equipos digitales, tanto de Dentsu como nuestros internos, pues tienen que empezar a entender estos cambios y a empezar a pensar cómo vamos a cambiar las estructuras. Ahora yo supongo que en el resto de la charla iremos contando más cosas, pero sí que tenemos activadas varias vías, ¿no? Por un lado, el poner en valor y ordenar y activar nuestro first party y por otro lado, pues entender si vamos a usar ideas universales o qué estrategia vamos a usar para realmente conseguir ese reach y que siga siendo eficiente. Fenomenal. Y bueno, por seguir un poco con lo que Miguel ha contado, y te pregunto a ti, Tacho, había muchos soles para los publishers. Había más nubarrones para los anunciantes, pero para el publisher había mucho sol. ¿Lo veis vosotros como una oportunidad? ¿Cómo estáis afrontando desde una editorial este reto? Tenemos buenas previsiones para el fin de semana. A ver, sí. Isobaras, ¿no? Las isobaras. Van bien. A ver, desde la perspectiva del publisher sí que es verdad que puede ser una ventaja o un inconveniente. Nosotros tenemos la ventaja de ser ese 28% que comentaba Miguel antes, que se ha preparado ya para el cookieless y hemos desarrollado una solución que le llamamos YoRoad, que comentamos ayer, que también se llama YoRoad, también le llamamos coloquialmente como Roadie, que es una solución basada en audiencias, en entender nuestra data, cómo funcionan nuestros usuarios. A fin de cuentas, tenemos un volumen de audiencia muy grande y ese volumen de grande audiencia con un volumen limitado de marcas nos permite tener esa correlación con el usuario para entenderlo mejor. No solo de su comportamiento en nuestros entornos, sino también el poder incluso preguntarle y que nos dé esa información. Con lo cual nosotros vemos una ventaja, evidentemente. A ver, cookieless tiene un impacto inherente en todo el modelo de negocio, evidentemente, porque también nosotros, evidentemente, no podremos recibir por estar más limitados por esa digamos, inversión que venga de programática, y eso es algo que tenemos que trabajar. Cómo va a trabajar desde la perspectiva del anunciante, pues en el caso de Fernando o Mariana, por el tema de los Universal IDs, o otras soluciones que vamos a encontrar, por supuesto, en relación con Google, pero evidentemente lo que es el conocimiento de nuestra audiencia, para nosotros creemos que es una ventaja competitiva. El llegar antes y con una solución eficiente hace que seamos una solución válida y efectiva para el mercado donde otros players no han llegado. Pues nos centramos, las preguntas que os he hecho iban muy enfocadas en un tema de impacto, cobertura, pero hay un tema muy importante. Tradicionalmente el paid media digital ha tenido un valor intrínseco que es la capacidad de medición, ¿no? Lo que quería preguntaros, sobre todo a ti, Fernando, a ti, Mariana, desde el lado del anunciante, ¿cómo va a cambiar? Porque desde el lado de la medición va a haber cambios significativos. Va a ser cada vez más complicado el poder medir de la forma granular, como estábamos midiendo hasta ahora, y vamos a dar, pues no sé si un paso de 10 años atrás, ¿no? Volver a los modelos econométricos, dejar las capacidades de las herramientas digitales de medición en la contribución, en la atribución. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis ese impacto? Más allá de lo que es el tema de reach,
el tema de cómo vais a poder medir vuestras inversiones y la eficiencia de esas inversiones en paid media. Pues va a estar complicado, así que hasta ahora yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos siempre, bueno, en marketing, no solo en marketing digital, al final es medir el impacto que tienen nuestras campañas. Cuando hablamos además de grandes multinacionales que tienen muchísimos impactos, ya no solo físicos, digitales, bueno, presencia de oficinas, etcétera, suele ser bastante complicado al final, pues bueno, llegar al micro detalle de cuál es el retorno de la inversión que tengo con determinadas activaciones. Entonces, lo que es la reducción de las cookies nos lo va a hacer más complicado. Entonces, bueno, tenemos que a lo mejor recurrir a metodologías donde podamos modelizar esos datos para tratar de entender al final cuál es el ROAS, el momento dado que tenemos en nuestras inversiones. Donde sí que tendremos mucha dificultad es, como decía, en el micro, al final, en el micro detalle. Yeah. Ahí nos tendremos que ir en un momento dado datos más agregados y será más complejo entender a lo mejor dentro de una planificación, pues una línea específica, cuál es el impacto que está teniendo, probablemente nos lo dificulte mucho. Y Mariana, vosotros lo veis, imagino, bastante... Sí, también nos preocupa la parte de medición. Hay una parte que, bueno, pues la modelización sí que puede solucionar parte, pero por otro lado, bueno, estamos buscando soluciones de cómo medir esa, sobre todo el transaccional, ¿no? Porque entiendo que la parte más de behavior o de comportamiento, pues estará un poco más cubierta, como volviendo 10 años atrás, en la publicidad digital, pero el transaccional va a ser más complicado. Del lado del first party lo tendremos pues muy controlado y muy optimizado y cuando salgamos a hacer publicidad afuera, pues ahí entiendo que nos aliaremos con partners que nos den información que consideremos valiosa, evitando los black boxes lo más posible y entendiendo que tenemos que construir nuevas relaciones de confianza con los publishers para que ese dato pues pueda ser utilizado. Fenomenal, pues me lo has puesto votando como Mariana para preguntarle a Nacho. ¿Estáis empezando a ver de alguna forma un cambio en la relación con vuestras marcas con todo el tema de la desaparición de la cookie de tercera parte, donde al final el anunciante esté viendo valor desde el lado de la generación de inteligencia basado en vuestra first party y también con temas de medición, como estaba diciendo Mariana, que seáis un player más relevante, que le podáis ir quitando algo de peso, que es la intención, obviamente, a los walled gardens que hemos comentado durante la presentación? Sí, efectivamente así es. Es decir, lo estamos viendo cada vez más. Es decir, cuando elaboramos una propuesta, antes desarrollamos propuestas más tácticas. Ahora ya empezamos a ver cómo los anunciantes nos piden planteamientos más estratégicos en los que efectivamente nos posicionamos como un player esencial dentro de su modo de negocio. Porque al final podemos compartir algún tipo de dato. El poder, al final, es lo que digo, un grupo editorial lo que hace es reúne datos, es decir, por el contenido. Ayer hablábamos que ese contenido atrae a unas marcas a unas audiencias y las audiencias de forma orgánica entran a ver ese contenido. Al final, esos contenidos, se habla de su matemática concreta, son unos intereses que a lo mejor a la marca, a los anunciantes le pueden interesar. Y esos intereses, esos contenidos pueden ser compartibles con el anunciante. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja y sí que evidentemente estamos empezando a través de este proyecto YoRoad a trabajar en ese tipo de proyectos, en ese tipo de iniciativas. Y estamos abiertos, de hecho, a plantear a modelos más estratégicos. Veo un cambio, digamos, en la forma de comunicarnos con el anunciante. Antes era más táctica, de alguna campaña, clic, etcétera. Ahora ya más un tema de relaciones. Vamos a ver cómo vamos a trabajar todo el funnel, un modelo end-to-end. En la parte de alta vamos a trabajar así, media de esta manera y la compra de esta forma. Y además, cómo vamos a compartir en todo el proceso esa data para que vosotros también podáis hacerlo como vuestra first party. Fenomenal, pues avanzamos, porque antes hemos visto también cómo los publishers y los anunciantes están recorriendo este camino. Lo que me gustaría preguntaros, y volvemos otra vez, empezamos en este sentido, es, a pesar de que en el caso de AXA, desde el punto de vista de la activación publicitaria, tiene menos impacto, pero ¿cómo está recorriendo AXA este camino? Es decir, de apalancarse sobre una estrategia de datos de primera parte. ¿Cuáles son los frenos que os estáis encontrando organizativamente? ¿Pueden ser frenos relacionados con las capacidades de los equipos, frenos tecnológicos, frenos legales? Cuéntanos un poco, Fernando, cómo desde AXA estáis abordando eso. Yo creo que bueno, los principales retos los tenemos a lo largo de todo el proceso, al final cuando hablamos de una campaña publicitaria. Entonces nos podríamos encontrar retos en la parte estratégica, porque al final oye, sí que significa un cambio en cuanto a la estrategia que hayamos podido estar siguiendo en los últimos años.
la parte tecnológica, que bueno, entendemos que al final el mercado va a dar una solución, y es, oye, estar preparados al final y disponer de la tecnología, bueno, encontrarla, hacer la implementación de tecnología que nos permite al final afrontar este reto. Y se comentaba antes, oye, necesitamos que nuestros equipos estén preparados, al final tengan ese conocimiento y esa capacidad para poder afrontar este cambio, y si no lo interno, que nos podamos apoyar para que nos puedan ayudar a recorrer todo este camino. Entonces, bueno, dificultades, por ejemplo, en la parte tecnológica sí que, pues bueno, hay veces que lo que es la parte de implementación sí que requiere un cierto tiempo, aprobaciones, validaciones internas, etcétera, que nos impiden a lo mejor tener las soluciones en el tiempo en el que nos gustaría. Y en el caso, Mariana, que el bicho de, perdóname la expresión, de Corte Inglés a nivel organizativo es tan complejo, ¿cómo lo afrontáis vosotros? Sí, también es un camino complejo a nivel de, sobre todo de equipos que por ahí antes no trabajaban juntos, que ahora tienen que empezar a trabajar juntos y a coordinarnos, ¿no? De todas maneras, hemos dado ya algunos pasos. Llevamos unos 2 años trabajando con Salesforce y con vosotros implementando un DMP, que ahora bueno, evolucionará hacia un CDP. Y bueno, pues sí que, o sea, nosotros conocemos que nuestro first party es un first party muy valioso, que además tiene mucho volumen, es donde nos tenemos que apoyar, vamos, organizarlo y sacarle todo el valor posible. Entonces, y estamos en ello, vamos. Es un proceso complicado, ya te digo, porque organizativamente es complicado, porque no está la organización diseñada para que nos pongamos todos juntos a un proyecto de data que luego se tiene que activar en CRM, en medios, en e-commerce, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en ello y estamos dando buenos pasos. Y en el caso de Unideditorial, que como decíamos ayer, venimos trabajando desde hace casi 2 años, ¿realmente hay una apuesta clara, un sponsorship por parte del management, del C-level de la compañía para afrontar este cambio? Totalmente. Al final la compañía, y me atrevo a decir que ya no son los management, que son precisamente los que han abandonado este proyecto desde el principio, de la mano con vosotros, y yo en ese sentido vi una correlación total. Ya no son los management, sino que yo creo que toda la compañía, toda la organización entiende que este es un cambio que tiene que llegar y que está llegando y que se tiene que producir. Y ya no hablo solo a nivel publicitario, a nivel publicitario técnico, que eso evidentemente está ocurriendo, y es evidente en qué editorial. Es decir, al final, el grupo todo hay un cambio de paradigma, que se tiene que evolucionar a un modelo diferencial y que todos tienen que aportar su grano en el sentido. La perspectiva de entender cómo toda la medición se va a basar en datos, ese entendimiento de la audiencia, pues todo la compañía, luego, ya no solo en España, sino en Madrid, nos vamos a centrar en Italia, y claro que esta es la dirección, que es ese camino, pero que también, evidentemente, todo está siendo en efecto cascada para todas las personas que integran. Y antes has citado, Mariana, el tema de la evolución que estáis siguiendo de la implementación del DMP hacia la implementación del CDP. Al final es la pieza tecnológica que viene de alguna forma a ayudar en esa estrategia de first party. Para mí hay un cambio muy importante que me gustaría contrastar con vosotros. Veo que cada vez más determinadas piezas tecnológicas están del lado de las unidades de negocio para la operación del negocio y para favorecer al final en la consecución de los objetivos que se plantean. Y se está, no digo dejando de lado IT, pero sí que IT tenga un menor peso. Puede tenerlo dentro de la implementación de ese tipo de soluciones, pero luego en la operación y el día a día tenéis cierta libertad. ¿Está ocurriendo, estás viendo tú desde el Corte Inglés también un poco ese cambio desde el lado de la explotación de este tipo de herramientas tecnológicas y cómo eso mejora la capacidad de poder cumplir vuestros objetivos? Sí, bueno, nuestro departamento de IT está es parte clave del equipo, ¿no? De tanto el DMP como de la evolución a CDP, porque es verdad que necesitamos de ellos para machear y unir y encajar ciertas piezas tecnológicas que vienen de fuera con nuestras propias piezas tecnológicas de la casa, ¿no? Entonces, pues a nivel técnico es indispensable que IT esté con nosotros trabajando. Luego es verdad que una vez que está implementado el proyecto, cada vez los equipos de negocio son más técnicos y tienen más capacidades de manejar esas plataformas, de activar
distintas piezas de la plataforma, incluso de renovar plataformas, etcétera, o de pedir un cambio al propio Salesforce o al propio dueño de las plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla, ¿no? Es verdad que los equipos de negocio somos cada vez más técnicos y los equipos de marketing y de medios cada vez tenemos más ese conocimiento tecnológico que es necesario para poder activar y para poder evolucionar cosas, pero en nuestro caso el departamento de IT sigue estando muy presente, porque es verdad que, por lo menos en el Corte Inglés, conectar negocio con activación publicitaria, por ejemplo, pues sigue siendo un reto tecnológico complicado. No os aburrís, no os aburrís. No. Damos fe. Y Tacho, te quería preguntar, antes hablaba Miguel durante la presentación de, bueno, pues los nuevos cambios desde el punto de vista normativo, legislativo. Todos somos conscientes de cómo Apple está abordando esto. Ahora, cuando instalamos nuestras aplicaciones en el móvil, lo primero que nos pide es si queremos ser traqueados o no, ¿vale? ¿Crees que esto es algo que ha venido para quedarse y el impacto que puede tener desde el lado de un soporte, un publisher como un editorial que pues no sé cuántos millones, 20, 22 millones de usuarios mes puede tener? ¿Cómo creéis que el tema del consentimiento puede afectar en toda esta estrategia de activación de datos de primera parte? Si hablamos de la evolución, no lo sabemos. Sabemos que el usuario que le da más importancia a la privacidad de los datos. Creo que le damos más importancia desde las instituciones que la propia importancia que le da el usuario. Si es verdad que se ha hecho un uso indebido muchas veces de esos datos y no se ha llevado a ese punto, pero ha sido casos aislados porque ya no tiene mucho foco. Entonces, la realidad es que ahora mismo el usuario sí que tiene el mando, tiene el control sobre esos datos. Curiosamente ocurre más que en otro medio, en medio digital, y creo que debe ser ampliable y trasladable a otros medios. Pero bueno, siempre se nos ha exigido un poco más que al resto de otros medios, ¿no? En digital. Pero sí que es cierto que es un reto. Es un reto porque, bueno, creo que la clave es, vuelvo a lo mismo, es ofrecer esa transparencia al usuario, el darles información marcada por instituciones como Llave, que te van a decir cómo tienes que trasladar esa información al usuario para saber qué vas a hacer con ese dato, pero sobre todo darles esa confianza. En ese sentido, si el mercado, creo que el reto que abordamos es un reto que lo tiene igual de todo el mercado, porque eso es algo común para todos. Nosotros la ventaja que tenemos es que, bueno, lo mismo, es esa relación que tenemos entre marca, entre nuestras marcas, curiosamente marca y el mundo, son marcas muy fuertes, es complicado, es la conversación de siempre mencionarlo. Y el usuario, o sea, al final esa correlación que existe permite de alguna forma compartir ese dato. Es decir, si algo que te pide, una información que te pide expansión o que te está pidiendo marca en algún momento concreto, pues genera una cierta confianza como para compartirlo. Y eso no es una cierta ventaja. Aún así, tenemos retos pues como las soluciones de Apple, que son absolutamente restrictivas, es decir, parten de base y con poco o escaso criterio publicitario, por decirlo de una forma. Es más, pero supongo que tendrán otros intereses que no viene a cuenta ahora. Yo añadiría también un comentario aquí. Creo que uno de los grandes retos que tienes es demostrar, cuando hablas de esa parte de confianza, demostrar el valor al consumidor que tiene el uso de esa información. Esa información que están proporcionando ellos se trata de utilizar en el beneficio de una mejora de experiencia profesional que tenemos con el consumidor. Entonces, yo creo que hay que ser muy transparentes en cuanto a, oye, ¿cuáles son los beneficios que vas a tener tú proporcionando al final estos datos? Dando valor al final a ese beneficio es donde vamos a conseguir en un momento dado que se pueda establecer una mayor confianza y además que consigamos más datos al final y que no sea más restrictivos. Porque estamos viendo que hay determinados mensajes, ¿no?, en el mercado y pongo, por ejemplo, el anuncio de Apple, ¿no?, donde se está de alguna forma demonizando, ¿no?, el uso de los datos y siempre se está poniendo el tiro en el uso comercial que se hace de los datos y no tanto, como decía Fernando, en el fondo esto tiene que redundar en una mejor experiencia para el usuario y lo que queremos como marcas es utilizar esos datos para poder personalizar mejor la comunicación, para poder ofrecer un mejor producto, ¿no? Yo creo que también hay mucho ruido y hay una competencia a nivel de mercado de quién se va a llevar el pastel, ¿no?, entre los Google, Facebook y Apple, que hacen también que la percepción del consumidor sea, uy, me están robando los datos, ¿no? ¿Qué van a hacer con ellos? Y yo creo que entre todos tenemos que ayudar a cambiar un poco esa percepción. Y ya para cerrar, porque nos quedan 5 minutos o 3 minutos más o menos, quería hacer una ronda final y sé que eso es un poco bola de cristal, ¿no? Pero quería preguntar a todos, ¿dónde creéis que vamos a acabar? ¿Esto dónde acaba?
y si respondéis, fenomenal, pero por lo menos compartir vuestra visión, ¿no? Porque a mí hay muchas veces que los clientes me dicen, pero ¿esto cómo va a acabar? Y digo, pues no lo sé. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que va a acabar bien, así que en el corto o medio plazo, pues bueno, lo que estamos hablando, tenemos muchos retos, muchas barreras, muchas dificultades. Opino que no son tantas como las que a veces creemos, por ejemplo, cuando hablamos de, oye, el impacto que pueda tener en la compra programática. Mi opinión personal es que la compra programática no solo tiene una ventaja en cuanto a activación, por ejemplo, de third party data, sino aporta ventajas en términos de automatización, escalabilidad, etcétera, y eso no va a desaparecer, eso sigue estando ahí. Entonces, bueno, yo creo que al final, en el largo plazo, todo esto, bueno, principalmente lo que va buscando es esa periodicidad por parte del consumidor, pero si hacemos bien las cosas, al final esto nos tiene que ayudar, pues como decíamos, ahora vamos a poner más foco en un momento en ese first party data, en esos acuerdos de second party data con data de primera parte de partners. Bueno, el poner más foco en una data, podríamos decir, más cualitativa en un momento dado, pues yo creo que en el largo plazo va a significar un beneficio para el mercado. Se agradece no mensajes apocalípticos, un poco de aire fresco, no tanta tormenta, nube, rayos y truenos, sino un poquito más de sol. ¿Y tú, Mariana, cómo lo ves? Sí, yo también creo que no es la gran tormenta, ¿no? Es verdad que probablemente implique cambio de formas de trabajo, pero que el propio mercado va a encontrar la forma de poder activar campañas de manera eficiente, de tener el dato, de poder confiar en ese dato. O sea, habrá maneras. Hay millones bueno, no millones, no, pero muchos players en el mercado ya intentándolo, ya buscando soluciones y ya se empieza a escuchar una cosa, que otra cosa, que otra. Entonces, esto yo creo que en un año o dos, pues el propio mercado lo tendrá medio ordenado y, entre comillas, solucionado, ¿no? Y por otro lado, lo que sí veo y que lo veo de manera muy positiva es que toda la parte de privacidad, pues para el consumidor, pues va a estar bien implementada y que allí sí que se harán avances y que probablemente eso sí tenga un cambio en la relación, ¿no? del valor del dato, ¿no? Y tú decías, es que los Google y los Apple lo están pintando como que nos roban los datos. No, pero que el consumidor sí va a saber que su dato tiene valor y esa transacción de te doy mi dato por otra cosa, pues eso va a tener una forma distinta a la que tiene ahora, que creo que va a equilibrar un poco el mercado. Sí, de hecho, en línea con lo que dices y una iniciativa que se ha hecho pública ayer, que está siguiendo un editorial, que es la suscripción patrocinada, ¿no? Donde hay un intercambio de valor entre el lector y, en este caso, unidad editorial, donde, oye, si tú me permites que acceda de forma controlada y consentida a determinados datos, también nosotros como unidad editorial te vamos a poder aportar un valor en esa relación a través de que puedas disfrutar de determinados contenidos que son contenidos que de otra forma tendrías que pagar por ellos, ¿no? Entonces... Eso que contaba, de hecho, Fernando lo señalaba antes, al final es el aportar el valor. Es decir, yo ahora mismo sé que mis datos tienen un valor, por lo menos cuantificar ese valor. Ya no solo cuantificarlo económicamente, sino también darle un sentido. Es decir, que al final va a mejorar tu experiencia de alguna manera. Entonces, el usuario tendrá la tentación o tendrá la voluntad de compartir ese dato porque sabe que el tratamiento de ese dato va a ser un tratamiento eficiente. No va a ser un tratamiento con una intención, digamos, no afina lo que él está esperando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo positivo. Y bueno, si hemos sobrevivido a muchas cosas que han pasado, ¿no? Esto seguro que lo pasaremos. Yo me acuerdo hace poco, GDPR, también hubo un ruido tremendo, ¿no? Y al final, bueno, las cosas se gestionaron de forma adecuada y yo creo que vamos a superar esto. Cambiará, como decía Mariana, las formas de hacer. Tendremos que cambiar determinadas cosas, lo cual es muy bueno para empresas como BeMind, ¿no? Que vais a mandar determinados servicios. Pero bueno, daros las gracias a los tres por este ratito que habéis compartido, por vuestra visión. De verdad, muchísimas gracias porque yo creo que ha aportado bastante visión a futuro y tranquilidad también dentro de lo que es la desaparición de las cookies de tercera parte. Muchísimas gracias y un placer. Igualmente, gracias a vosotros. Muchas gracias. Aprovechamos este marco que tenemos para poner el broche final a esta edición del Be Ready, que ha sido un poquito diferente a lo que nos hubiera gustado en un primer momento, pero bueno, lo primero es la salud y nada, simplemente recordaos que podéis, cualquier tipo de duda
que tengáis la podéis compartir con nosotros a través del mail de comunicación@businessmind.es o con cualquiera de los que formamos parte de BeMind. Y bueno, es cierto que aquí se termina este evento, pero quién sabe si este evento no sea el inicio de algo más y de una nueva colaboración. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por haber estado ahí en todos estos días y muchísimas gracias a vosotros por habernos acompañado en este evento que teníamos tanta ilusión en hacer. Gracias a todos.